Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la más cordial bienvenida al general Luis Altamirano, con quien vamos a conversar de lo sucedido en estos días en nuestro país. Sorprendidos porque, bueno, se ataca la minería ilegal. Eso ya sabemos que esa es una tarea justamente de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Lo que sorprende es que se ha denunciado que en estos días se ha atacado a la minería ilegal en territorio ecuatoriano, pero las Fuerzas Armadas peruanas. Entonces aquí es lo que queremos saber, qué es lo que está pasando, que a vista y paciencia de nuestras Fuerzas Armadas, pues las Fuerzas Armadas del vecino país toman acción sobre la minería ilegal, lo cual, como digo, la minería ilegal es algo que todos debemos combatir, pero ¿cómo así en territorio ecuatoriano las Fuerzas Armadas peruanas toman acciones? Eso habla mucho de la falta de la seguridad que tenemos acá en nuestro territorio. Estimado general, muy buenos días. Cuéntenos, y agradeciéndole por estar en nuestro espacio, cuéntenos usted cuál es su opinión sobre este tema ocurrido en la provincia de Zamora. Bueno, yo lo que quiero mencionar es que, bueno, un saludo cordial, César, buenos días. De igual forma, un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento. Los mecanismos de cooperación son mecanismos que son fundamentales en el combate contra el crimen organizado, sea cualquiera esta su expresión, y lógicamente lo que tiene que ver con la minería ilegal. Entonces es importante fortalecer estos mecanismos porque por lo menos yo no tengo noticias oficiales para dar un concepto de qué es lo que ha sucedido, pero es preocupante. Recordemos que también hace algunos meses sucedió un hecho en donde hubo este tipo de conjeturas y posteriormente fue aclarado. Pero aquí lo más importante a rescatar es que el combate al crimen organizado no puede ser realizado pensando solo en la esfera doméstica. Tiene que ser pensado justamente en una interacción de diversas agencias que no solo incluyen agencias de seguridad, en mecanismos de cooperación, de intercambio de información, de inteligencia, de entrenamiento, de trabajo conjunto, de trabajo combinado, coordinado, con otras agencias de otros países. Y como le digo, no solo hablando de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, sino de mecanismos como flujos financieros, mecanismos que tienen que ver con el desplazamiento y movimiento de personas que pueden tener elevados niveles de sospecha por sus vinculaciones con organizaciones de diversa naturaleza. Entonces, eso es lo que le podría decir, porque es lo que debe ocurrir. Y básicamente lo que hemos visto es que en el país no hemos tenido una institucionalidad que permita justamente fortalecer los mecanismos de cooperación. Recordemos cuando tuvimos acá la presencia del avión P-3 de la Agencia de Control de Aduanas y Frontera de los Estados Unidos, el Ecuador pasó más de 2 años y medio sin que exista un memorándum de entendimiento. Y eso solo refleja la débil institucionalidad del Ecuador, una gestión que se había realizado en su momento por el Ministerio de Gobierno y que posteriormente lo asume las Fuerzas Armadas bajo la premisa de que se trataba del uso y control del espacio aéreo, en donde existe ahí también una ligera disputa de competencias, pero a la final el Ecuador permanece 2 años y meses sin ningún tipo de instrumento de carácter legal para este tipo de cooperación. Y eso solo refleja justamente esa débil institucionalidad, esa incapacidad de procesar estas alternativas de cooperación que pueden de una u otra forma suplir déficit de capacidades que tengan Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Obviamente esto que le comento es de acuerdo a un tuit del exprefecto el señor Salvador Quispe, quien justamente hablaba de esto y denunciaba esto. Pero claro, si hay mecanismos de cooperación, pues obviamente se debe actuar contra el crimen organizado, porque el crimen organizado no es que tiene nacionalidad, sino que hay que atacarle de alguna manera. El problema es que no se conozca a fondo cuáles son esos convenios de seguridad, y es así como usted mismo nos comenta,
de que la duda nuestra es de los viajes del Orión P3. ¿Qué estuvo haciendo acá? ¿Para qué vino? ¿Por qué vino? Obviamente puede ser temas de reserva, pero al menos un memorándum de entendimiento para saber a qué nos podemos atener. Y ahora, estimado general, el Orión P3 no vuela ya en Galápagos porque acuérdese que había el tema del portaaviones natural y esto parece que le dieron rienda suelta y no, hasta ahora no sabemos si se acabó esa operación o sigue en vigencia. No, lo único que existió en aquel tiempo fue un proceso de verificación de la capacidad de aproximación y de uso de la pista de Galápagos. Sin embargo, de ahí el tema no avanzó. Es que vivimos en el país de los anuncios, o sea, hacemos anuncios y después pensamos cómo esos anuncios traducirlos en protocolos y en convenios internacionales. E inclusive el manejo político del tema fue muy mal realizado. Entonces, no podemos desconocer que es un instrumento de cooperación. Lo que se tiene es una operación prácticamente desde Guayaquil, desde Manta, que no es de naturaleza permanente, que está de acuerdo a una planificación y cronogramas que tiene, en este caso, el propio Comando Sur de los Estados Unidos, a través de una de las diversas agencias, porque no se trata de un avión de Fuerza Aérea, ni tampoco de la Marina de los Estados Unidos, sino de lo que se conoce como la Agencia de Protección de Fronteras y de Aduanas. Eso es lo que se venía realizando. De ahí, como usted mismo menciona, lastimosamente no hay una transparencia en la información, especialmente en estos mecanismos de cooperación, que no tienen que llegar tampoco a detalles de naturaleza operativa, porque no nos olvidemos que por lo menos existían acuerdos, no del nivel que correspondía, con la presencia de oficiales de enlace de lo que era la Armada Nacional para el asunto de la exploración aeromarítima y oficiales de enlace de la Policía Nacional para el procesamiento de la información que se podía obtener. Eso le puedo mencionar. Estimado general, pasando a otro tema y con la preocupación de que en el gobierno nacional no están viendo o no ven la dimensión de lo que estamos viviendo. El canciller de la República hablaba de que estamos viviendo una luna de miel sin la Asamblea Nacional y nos topamos con que este fin de semana, nuevamente un fin de semana violento, matanzas en Santo Domingo, en la Concordia, matanzas en Milagro, en Guayaquil, sicariatos acá en Quito, lo cual nos hace pensar de que el gobierno no está viendo la realidad de lo que pasa en el país. Tenemos esta ola de violencia que nos afecta a todos, sin embargo, no tenemos claro tampoco una política de seguridad del gobierno nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto, estimado general? Mire, yo creo que en el país ha habido una miopía en términos de cómo enfocar el problema de la seguridad, y especialmente esta seguridad correlacionada con expresiones del crimen organizado, que no es la única expresión. La seguridad tiene que ser entendida de una forma multidimensional. Esto a veces se menciona en el discurso, pero en la práctica aterriza encerrada bajo el concepto de una seguridad nacional. Mire, las políticas de seguridad pública guardan una complejidad justamente por la diversidad de dimensiones que está presente, y no puede ser visto desde una sola arista en donde se busca soluciones desde el empleo de mecanismos de fuerza, porque esto lo que significa es que no se ha entendido el problema, no se ha entendido la evolución del mismo, el contexto, y no se entiende las causas sistemáticas que siguen alimentando este problema de violencia que tenemos en el país. El agravamiento de la seguridad también se ve afectado por el uso de estas soluciones parches, de estas soluciones incompletas que van generando otro tipo de problemas. Lamentablemente se venden, lamentablemente son populares, lamentablemente hoy vemos en los diversos candidatos en donde se exponen este tipo de soluciones de carácter mágico. Y yo también les hago la pregunta frente a soluciones en donde solo abogan por la violencia. ¿Queremos una paz impuesta por la violencia? Bueno, debemos de estar conscientes que otro tipo de libertades, que es un bien mayor, también puede ser afectado en el mediano y en el largo plazo, y tampoco una intervención de esta naturaleza va a garantizar una solución.
Entonces hay que ver el efecto actual que se tiene de la situación del país, en donde no ha existido mejora alguna. Entonces se habla de una visión multidimensional de la seguridad, pero restricta en su diagnóstico, restricta a un tratamiento clásico desde el concepto de la seguridad nacional, en una defensa de fronteras, en una defensa de soberanía, en donde el ser humano aparece supuestamente en el discurso porque es parte del Estado, porque el Estado somos todos, pero el ser humano es el último que tiene prioridad, porque si desconocemos causas sistémicas tan importantes, a la final lo que estamos generando es que esta espiral de violencia siga aumentando, que los problemas de carácter estructural no tengan ningún tipo de solución, y seguimos pensando de que este es un problema, por más que decimos nuestros bonitos términos, un problema interméstico, es un problema interno, doméstico, pero también es un problema exterior. A la final estamos tratando como que se tratara exclusivamente de un problema de carácter nacional. Aquí hay que comprender que no se trata de condiciones exclusivamente del Estado, donde tiene una gran responsabilidad. El contexto cambió en el 2016 por el propio efecto del Plan Colombia, el contexto cambió por un progresivo debilitamiento de la institucionalidad que ha tenido el país, un debilitamiento de sus instituciones de seguridad. Recordemos que durante el gobierno anterior, las asignaciones a las instituciones de seguridad fueron las más bajas durante los últimos 20 años, en donde no se cumplieron los programas de capacitación, de equipamiento, especialmente que tenía que ver con capacidades de naturaleza estratégica. Y esto se olvida, y esto yo le puedo mencionar con números y con cifras, no simplemente con discursos, porque vivimos en un país del discurso, de colocar narrativas, pero nos estamos olvidando de que las asignaciones entregadas, por ejemplo, en el gobierno de Moreno, a las Fuerzas Armadas, y de las cuales puse justamente mis observaciones en su momento, si usted suma, por ejemplo, de los 3 años que comprende al presidente Moreno, es decir, aquello que presupuesta y gasta, no lo que recibe y tiene que gastar, o aquello que deja para que el otro gaste, porque a la final no tiene que gastar, entonces si uno ve, son exactamente el total de asignaciones de 3 años al que el gobierno de Lasso ha dado en un solo año, que esperemos que también lo pueda ejecutar. Entonces, ahí ve usted la dimensión del abandono a que fueron sujetas instituciones. El plan, por ejemplo, que se tenía de lo que eran las unidades de vigilancia comunitaria, después las unidades comunitarias mayores, nunca se desarrolló. Y la evaluación de este sistema tenía que hacerse hace 2 años aproximadamente. Entonces, no completamos un proceso y a la final queremos reinaugurar otro tipo de proceso. Entonces, había una falta de direccionamiento, y lógicamente que esto ocurrió porque usted elimina la cabeza de la seguridad, como fue el Ministerio Coordinador de Seguridad. Y hoy, ¿qué es lo que tenemos? Se restituye esta cabeza, pero esta visión multidimensional del problema de la seguridad prácticamente en la práctica aterriza en un concepto basado exclusivamente en el uso de herramientas militares y policiales, generando un espejismo en que se va a resolver un problema que es mucho más complejo que el uso justamente de este tipo de mecanismos. Estimado general, en esta semana el comandante de la policía y el presidente de la República hacían la entrega de municiones y decían que era un hito el que se esté entregando municiones porque desde el 2014 no se había entregado absolutamente nada. Sin embargo, revisando los archivos, pues vimos que en el 2016 se había hecho la entrega de armas, de patrulleros, de indumentaria para la Policía Nacional. Hablar de hitos cuando son cosas que deberían darse en este país regularmente, el hecho de proveer a las fuerzas, a la policía especialmente de municiones, hace que nos perdamos muchos ciudadanos, porque decimos, bueno, ¿qué pasa? Había una fábrica de municiones de aquí en el Ecuador, la fábrica Santa Bárbara. ¿Qué pasó con esa fábrica? ¿Por qué ahora compran afuera? Y realmente es un hito el hecho de entregar estas municiones a la policía, estimado general. Bueno, realmente los hitos que tenemos en el país están basados lamentablemente en estadísticas que son totalmente negativas. Tenemos prácticamente un incremento en la tasa de homicidios que nos puede llevar con facilidad a que terminemos el año
con una tasa de homicidios cercana a 40 homicidios cada 100.000 habitantes. Eso sería un hito. Otro hito es que el nivel de resolución de los casos que están relacionados con homicidios intencionales en el país hoy está en el orden del 7%. Hemos ido bajando la capacidad de resolución en términos de justicia. Hace 3 años aproximadamente la resolución de casos judicializados de delitos estaba en el orden del 32-33%, el siguiente año bajó al 21%, el último año al 11%, y este año en términos de homicidios vamos al 7%. Quiere decir que en este país matar de forma violenta, intencionada a alguien, a la final solo 7 de cada 100 casos serán judicializados y se determinarán responsabilidades. Ese es un mito, pero un mito de vergüenza. Claro. Un mito de vergüenza es que la violencia criminal en el país es responsable del 90% de los delitos que se produce en el Ecuador, y apenas un 10% tiene que ver con la violencia interpersonal. Entonces ahí tenemos estos hitos que prácticamente nos muestran, por ejemplo, que en términos de modalidades de delito el país ha alcanzado un 54% en lo que tiene que ver con asaltos, en lo que es destrucho un 29%, y así tenemos una cantidad de elementos que llaman la atención. Por lo menos los delitos de la propiedad han sufrido una ligera reducción, pero esa ligera reducción no nos puede dejar tranquilos, porque si tenemos una reducción, por ejemplo, en robo a personas y en robo a domicilios, hemos tenido un incremento en el orden del 22% de robo a carros y del 18% de robo a motos. Entonces, ¿qué tipo de tranquilidad puede tener el país? Y otra cosa que aquí es fundamental, la ejecución presupuestaria es una ejecución presupuestaria débil. No solo en el área de seguridad, en el SNAI, que tiene una capacidad de gestión, los proyectos que maneja el Ministerio del Interior, que hasta que el momento que pude revisar, estoy fuera del país, tenía un nivel de ejecución de $28,000 y un total de $68 millones. O sea, para que las personas me escuchen bien, porque piensan que puedo hasta equivocarme, era un nivel de ejecución del 0.04% de los proyectos que maneja el Ministerio del Interior, y ni siquiera en las cédulas presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas constaban valores comprometidos. Entonces yo me imagino que los procesos que se vienen dando en este momento, que se vienen anunciando, son los que se vienen gestionando a través del presupuesto que maneja la Policía Nacional de forma directa, a través de la partida que se conoce como bienes de servicio y de consumo. Pero ahí está el gran problema del país. No medimos el tamaño y el peso de las soluciones. Solo permítame darle un dato, César. Este año terminaremos posiblemente con un déficit fiscal de $5,000 millones. Pero no, el país decidió incrementar 30,000 policías pensando en un paradigma de cantidad, no de calidad, y que solo en salarios que mencionaba acá a usted y en alimentación a usted en este programa, conlleva una cantidad de $600 millones. Entonces, ¿cómo hace un país este tipo de cosas? Es inentendible las decisiones que se van tomando, y son justamente estas decisiones o soluciones del parche, estas soluciones mágicas, que lo que buscan es tranquilizar a las personas, pero que generan a la final problemas futuros mucho más graves, como los problemas que hoy tenemos con los guías penitenciarios que se formaron, que hoy son el problema relacionado al ausentismo, problemas de disciplina, problemas de corrupción, de violencia intrafamiliar y problemas de alcoholismo. Esos son los problemas que se han generado cuando existían otro tipo de soluciones. Estimado general, y para ir terminando, estamos en época política, los candidatos hablan mucho de la seguridad, todos casi hablan de seguridad, unos ofrecen sus buenos oficios como ex combatiente en unas guerras, otro dice que quiere hacer grandes cárceles, otros hablan justamente de darles equipamiento a la policía, pero ninguno nos habla de economía, y usted ahorita nos topa este tema de que vamos a terminar con un déficit. ¿Y de dónde van a sacar la plata justamente para esos grandes proyectos de seguridad? La política pública tiene que ser equilibrada. No olvidemos que las condiciones macroeconómicas de un país son las que a la final pueden definir cuál es la capacidad fiscal que tiene el mismo. Y la capacidad fiscal es aquella que
genera ya sea restricciones o potencialidades o posibilidades en las diversas áreas del manejo del presupuesto de un Estado. Lo que pasa es que hemos caído en una sociedad, como le digo, del simplismo, en una sociedad en donde los conceptos de eficiencia no existen, porque yo lo menciono simplemente cuando se hablaba de la incorporación de personal uniformado en áreas especializadas como sociología, antropología, etcétera, etcétera, en la Policía Nacional, me cuestionaba si esto era posible ocupar estas vacantes con personal que no sea uniformado. Y lógicamente lo es, porque así lo tienen muchas policías y estructuras, no solo policiales, sino militares en el mundo, pensando en conceptos de eficiencia, en reducción de costos. Pero aquí lo último que se piensa es en eso. Entonces el bolsillo del Estado es enorme. Estas personas no son estadistas. Estas personas no son capaces sino de ver la institución a la cual representan en un cargo público o a la institución de pertenencia en un momento que están ejerciendo una función. Eso nos va a llevar completamente al descalabro. Lastimosamente tenemos una sociedad, y le digo una democracia, que está enferma. No hay debate, no se discuten ideas. Aquí se promete sepultar al otro como logro, cuando sepultar al otro no soluciona el problema de seguridad, el problema de empleo, el problema de salud, el problema de educación. Entonces vivimos una sociedad en donde aterrizamos en estas narrativas, vivimos un completo abandono del Estado, no tenemos una política de seguridad que aborde amplios temas desde la prevención, la disuasión, el control, la judicialización del delito, temas que van desde la sanción, rehabilitación y la reinserción. Y aquí pensamos que la solución a los problemas es un fusil, es un arma, es la acción de la fuerza. No estamos viendo la integralidad, y a estos 4 elementos que acabo de mencionarle, tenemos que añadir aquellos elementos transversales que están ligados justamente a este factor de vulnerabilidad que es la pobreza. Y en esto tiene que sumarse toda la sociedad. Tenemos que ser una sociedad mucho más solidaria. No somos una sociedad solidaria. Ni en la pandemia se pudo ver esa solidaridad, le digo por experiencia propia, por las propuestas que se hicieron en su momento y que no fueron acogidas por el gobierno. Toca conversar todavía mucho de estos temas, estimado general. Hay que conversar sobre los temas de seguridad y las realidades que se deben dar en este gobierno que puede darse el 20 de agosto, este gobierno que va a terminar el periodo, pero que venga con soluciones y no solamente con las promesas que siempre nos han hecho los políticos. Estimado general, quiero agradecerle por habernos atendido en esta mañana, como siempre nuestra solidaridad con usted, y también pues el abrazo por estar siempre atento a nuestras invitaciones. Estimado general, su mensaje final a la ciudadanía. Bueno, este debe ser un momento de reflexión. Lastimosamente vivimos en este mundo lleno de abundante información. Las redes sociales, en vez de habernos acercado, lo que ha generado es un mayor distanciamiento, una polarización de la sociedad. Y pedir reflexión, bueno, sería lo mínimo, pedir cordura sería lo más adecuado. Yo creo que el Ecuador está enfrentándose a un momento de alta complejidad y esperemos que no caigamos justamente en quienes lo que hacen es a través de la demagogia, a través de ciertos mensajes, de este simplismo, de decir lo que quieren escuchar las personas, no nos lleve a una mayor y profunda catástrofe de la que estamos ya viviendo. Y muchas gracias por la invitación, César, muy amable. Muchísimas gracias, general, nuevamente le enviamos un abrazo y nosotros regresamos luego de este corte con